Bien, a ver, silencio, repito, vamos a empezar. Estamos en solución. A ver, allá atrás, chicos. Estamos en solución de triángulos, rectángulos, utilizando identidades o razones trigonométricas, como quieran decirles. En este caso tenemos aquí aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos dos lados, me falta el tercero. En este problema yo puedo aplicar Pitágoras sin problema, no hay asunto ahí, porque Pitágoras, si tú tienes dos lados y te falta uno, lo puedes hacer. El asunto que encontramos aquí es que tampoco no tenemos ni un ángulo y el problema nos pide encontrar los ángulos. Entonces, Pitágoras no me sirve para nada para encontrar los ángulos, así que por ahí no puede ser. Entonces, no tengo de otra más que utilizar razones trigonométricas. Entonces, como siempre, tienen las primeras tres para usar: seno, coseno y tangente. Ya sé que son 6, pero la calculadora nada más tiene las primeras tres, por eso nada más vemos estas tres. Y vean, nos faltan dos ángulos. No digo el tercero porque el tercero es de 90, ya lo conocemos, el ángulo recto que va aquí. Nos faltan dos ángulos y nos falta un lado. Repito, el lado que falta no hay problema, Pitágoras. Allá los chicos están ahí en línea, una disculpa, pero se desconectó la sesión, pero ya estamos de vuelta. Estaba diciendo que para resolver estos triángulos con razones necesitas dos valores conocidos, pero primero tenemos que identificar cuál es el ángulo de referencia. ¿Cómo le hacen? La ayuda te da el cateto que te dan. Me dan el cateto adyacente. Si se supone que este de abajo es el cateto adyacente, ¿cuál dirían que ustedes que es el ángulo de referencia? ¿El de arriba o el de acá? ¿Alfa o teta? ¿Cuál es el ángulo de referencia? La clave es en el cateto que te dan. Este de abajo es el adyacente. Entonces, ¿cuál tiene que ser el de referencia? ¿Este o este? ¿Cuál? El de abajo. El de abajo, ¿este de acá? Exactamente. El ángulo de referencia aquí es alfa. Es alfa, ¿por qué? Porque el problema me está diciendo, este es el cateto adyacente. Y recordemos que el cateto adyacente siempre forma parte del ángulo de referencia. En este caso, como este es el cateto adyacente, pues el ángulo que forma parte de ese lado es alfa. Este de acá no, porque este está formado por el lado vertical y la hipotenusa, no puede ser ese. Este sería el cateto, perdón, el cateto opuesto. El ángulo de referencia es alfa, porque en efecto este es el adyacente, tomando este como la referencia. Entonces, este de acá tendría que ser el cateto opuesto, forzosamente. O sea, este es el cateto opuesto. Bien, bueno, ya deducimos una cosa, que nuestro ángulo de referencia es alfa, no es teta, es alfa. Por ahí empezamos. A ver. Alfa. Bien, decía el ángulo de referencia es alfa. Bueno, ya está. Entonces, ahora sí, para obtener un valor dentro de las razones trigonométricas necesito conocer dos valores. ¿Cuál de las tres me sirve? Fíjense qué valores conozco. Entonces, ¿cuál de las tres razones es la que me serviría en este caso? La segunda. Coseno. ¿Por qué coseno? Porque tiene cateto adyacente y... Es correcto. Entonces, en este problema nos sirve coseno. Igual aquí nos contestó Abigail y Luis, muy bien. Porque tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Perfecto. Entonces, vamos a agarrar la identidad coseno, es la que nos va a servir para resolver esto. Entonces, dense cuenta de una cosa. Tenemos cateto adyacente e hipotenusa, pero aquí en coseno, ¿cuál sería nuestra incógnita? ¿Qué valor no conocemos? ¿Cuál sería nuestra incógnita aquí?
Sí, el ángulo. Miren, aquí con este problema vamos a poder encontrar el valor del ángulo alfa, que es el de referencia. ¿Cómo sería? Bueno, el primer paso es sustituir los valores que conozco. En vez de cateto adyacente ponemos 10.23 centímetros. Y en lugar de poner, que es el valor que nos dan, y en lugar de poner el H de hipotenusa, lo cambiamos por 13.5 centímetros. Bien. Mi incógnita entonces es alfa. Tenemos que resolver esto. Primero hacemos la división que ya está ahí lista para hacerse. Hacemos la división. Me va a dar un valor decimal. 10.23 entre 13.5. Ok, aquí lo tenemos. Bien, vean, todavía no terminamos. Esto es el coseno de alfa. O sea, esto es el resultado de haber sacado el coseno de un ángulo que desconocemos. No sabemos qué ángulo es. Tenemos que despejarlo de aquí. Para despejar, esto es nuevo, Esto es nuevo, así que pongan atención. Para despejar un ángulo de una razón o función trigonométrica, se utiliza lo que se conoce como función inversa trigonométrica. Hay dos formas de llamar o de conocer o de mencionar esas funciones inversas. A ver, lo voy a aplicar aquí. La primera se llaman arcos, así tal cual, arco. Por ejemplo, si despejo el coseno de aquí para dejar el ángulo alfa solito y despejarlo, pues, del otro lado tendría que pasar una función que se conoce como arco coseno. Así tal cual, arc coseno. Sería arc coseno de este valor decimal. A ver, les estoy enseñando cómo se despejan las razones trigonométricas, Aquí pasa el coseno, del otro lado pasa como arc coseno. Se le conoce como función inversa trigonométrica. Hay otra forma de llamarle, pero es lo mismo, es lo mismo. La otra forma de llamarle es coseno a la menos 1. O sea, el menos 1 va después del coseno. Coseno a la menos 1. Repito, atención porque esto es nuevo y lo necesitan para, pues, el examen, ¿no? Vean, hay dos formas de despejar, pero es lo mismo al final de cuentas. El coseno pasa del otro lado como un arco coseno o pasa del otro lado como un coseno inverso del mismo ángulo. Es lo mismo. Son funciones inversas trigonométricas. ¿Y cómo lo resuelven? Con la calculadora, no hay de otra. Necesitan calculadora científica para esto. En mi calculadora, o sea, la virtual que tengo aquí de la computadora, mis trigonométricas inversas aparecen aquí. Aparece aquí en el segundo. Fíjense, aquí están. Tengo coseno inverso aquí, coseno menos 1. Pero en algunas calculadoras aparecen como arcos. Por eso lo tengo que decir de las dos formas. Puede aparecer como arco coseno o puede aparecer como coseno menos 1. En mi calculadora aparece como menos 1. Ustedes pueden revisar sus calculadoras y ya sabrán cómo aparece. Por lo regular aparece arriba de la tecla de la función trigonométrica. Por ejemplo, la tecla coseno, arriba tiene que aparecer coseno a la menos 1 y lo sacan con la tecla Shift para sacar los valores que están arriba, ¿no? Chequen sus calculadoras. Entonces, voy a sacar el coseno a la menos 1 de este número. 0.7577 coseno a la menos 1, que es el inverso coseno. Y este resultado que tengo es el ángulo. ¿Qué significa? Que el ángulo alfa vale 40.73 grados. Repito, es importante esta parte porque esto es nuevo y con esto les estoy enseñando a cómo se despeja un ángulo que está dentro de una función o razón trigonométrica. Pasa con la función trigonométrica inversa, que puede llamarse como arcos o puede llamarse como la función pero a la menos 1. ¿Cómo lo obtienen? Repito, con la calculadora, no hay de otra. Necesitan calculadora científica. Entonces, ya acabamos de encontrar el valor de alfa. Lo ponemos aquí. Dijimos que es 40.73. Alfa es igual a 40.73 grados.
Grados sexagesimales. Bien, ya tenemos alfa, ángulo alfa. Encontrar el ángulo teta ya es muy sencillo. ¿Quién me puede decir cuánto vale el ángulo teta sin necesidad de aplicar razones trigonométricas? ¿Cuánto valdría el ángulo teta? ¿Alguien? 49.27. A ver, ¿ahí qué fue lo que hiciste? Pues le decía 90 más 40.73 son 30, 70 puntos. Sí, de hecho sí está bien lo que me mencionas. ¿Qué ibas a decir? 49.27. Sí, está bien. Está bien, perfecto, muy bien. En efecto, porque sabemos que la suma de los tres ángulos internos tiene que ser 180. Entonces, 180 le quitas el ángulo recto y le quitas el alfa que acabamos de encontrar. Y te da lo que me mencionaron, muy bien. 49.27, ese es el ángulo teta. Igual acá en el chat me dijo Abigail y Luis igualmente, ¿no? Muy bien, gracias, bien. Vamos a poner acá 49.27. Es el valor del ángulo teta, ya lo tenemos también. Perfecto. Entonces ya nada más nos falta encontrar el cateto opuesto. ¿Se puede hacer por Pitágoras? Sí se puede. Recuerden que el requisito para Pitágoras es tener dos lados y como yo tengo dos lados se puede. Pero el chiste es que apliquemos razones, que es lo nuevo que acabamos de ver. Entonces, si quisiéramos aplicar razones trigonométricas, que ya la borré, voy a copiarlas otra vez. Si quisiéramos aplicar otra vez razones trigonométricas para encontrar el valor del cateto opuesto, ¿cuál de las tres pudiera utilizar para encontrar lo que me falta, que es el opuesto? ¿Cuál de las tres usaría? A ver, aquí nos escribió Luis. Menciona que el coseno. Muy bien, coseno. Coseno, sí, porque a ver, déjame ver. No. No, coseno no. Siempre no. No, porque no hay incógnita. Yo necesito sacar el cateto opuesto, entonces coseno no lo tiene. Puede ser seno o puede ser tangente. Tiene que tener la incógnita que estoy buscando. Yo estoy buscando cateto opuesto. Entonces, voy a agarrar seno. Ok, voy a agarrar seno. De aquí puedo despejar el cateto opuesto. Al despejarlo me doy cuenta que es hipotenusa multiplicado por el seno de teta. Y queda el cateto opuesto solo, ¿no? Aquí ya lo despejé y lo moví. O sea, ya para ahorrarme pasos. Despejado es hipotenusa por seno de teta. Y eso es igual al cateto opuesto. Entonces la hipotenusa, mire, 13.5. Ah, ojo, pero aquí nuestra referencia es alfa, no es teta. Dime. Perdón, no te escuché acá. Ve. Aquí nuestra referencia es alfa. Por eso lo voy a cambiar. Acuérdense, siempre visualizar y saber cuál es el ángulo de referencia. Porque si cambian el ángulo de referencia, cateto opuesto y adyacente, se invierte. Mi referencia es alfa. Entonces, seno de alfa significa que es seno de 40.73. Entonces resolvemos esto, ¿no? Y ya tendríamos el cateto opuesto. Primero resolvemos la trigonométrica con la calculadora. 40.73 el seno. Y lo tenemos. Y finalmente lo multiplicamos por la hipotenusa, que es 13.5. 8.8 centímetros. Ahí está, ya tenemos el cateto puesto.
Ok, perfecto, gracias, Luis. Vamos a ponerlo acá y ya terminamos con este problema. Listo, acabamos de terminar. No fue nada complejo, pero vimos algo nuevo. Vimos cómo se despeja el ángulo de una razón o función trigonométrica, como fue el caso, ¿no? Que tuvimos que despejar alfa. Entonces, para despejarla, la función trigonométrica pasa del otro lado en su forma inversa. La forma inversa puede ser tanto en arco o puede ser como literal la función a la inversa, ¿no? A la -1. Pero los dos es lo mismo. Y para obtener eso lo sacan de la calculadora. Y ya está. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta con ese problema? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? A ver, allá desde casa, ¿alguien quiere preguntar algo? Este es el problema visualizado completo, ¿no? Allá desde casa, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? Si no, continuamos. Vamos a hacer un segundo problema y ahí la dejamos. O sea, un problema más y ahí queda. Entonces, voy a copiarlo, si no hay dudas. Y el segundo problema vamos a hacerlo un poquito más rápido. Adelante, adelante. Bien, a ver, silencio. Ya hagamos ese problema y ahí terminemos. Pero bueno, vamos a realizarlo. Veamos el triángulo. De igual forma nos piden los datos faltantes, ¿no? A ver, obtener los datos faltantes. Siempre cuando hablamos de un problema con trigonometría, o son ángulos o son lados. En este caso, pues, me faltan otra vez los ángulos y me falta un lado, en este caso la hipotenusa. Primer paso, identificar el ángulo de referencia. En este problema, ¿cuál sería el de referencia? ¿El ángulo teta o el ángulo alfa? Analícenlo bien. ¿Cuál sería la referencia? El ángulo teta. El ángulo teta. ¿Por qué el teta? Porque la adyacente está Saliendo del ángulo. Exactamente. En este problema, la referencia es el ángulo teta. ¿Por qué? Porque el ángulo, la apertura, uno de los dos lados que forma el ángulo, es el cateto adyacente, y aquí lo tenemos. El adyacente a este ángulo. Entonces, esta es la referencia. Vámonos por las razones trigonométricas. Las que siempre usamos, solo son las primeras tres. O sea, no porque no puedes usar las otras, sino porque ya lo he dicho. El motivo es que la calculadora no trae lo demás. Bueno, entonces, empezamos.
En este caso, ¿cuál es la razón trigonométrica que nos serviría? ¿Cuál tiene dos datos? ¿Perdón? Sería tangente. Tangente. Exacto, igual a Luis aquí me comentó, tangente. Tangente, ¿por qué? Porque vean, me dan cateto opuesto y cateto adyacente. Y la única razón trigonométrica, bueno, de estas tres, que las tiene, es tangente. Entonces, vamos a ocupar tangente. Nuestra incógnita, el ángulo teta. De aquí vamos a sacar el ángulo teta. Primer paso, sustituimos lo que ya tenemos. El opuesto es 24 centímetros. Adyacente es 3.2 centímetros. Ok. Empezamos pues resolviendo lo que tenemos aquí. División 24 entre 3.2. $7.5. Y a ver, chicos, ¿cómo despejo el ángulo que está dentro de la tangente? ¿Cómo lo despejo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo despejo ese ángulo? Quiero saber el valor del ángulo y cómo lo despejo de ahí. ¿Quién se acuerda? Con la función del lat o tangente a menos 1. Exactamente. Así es, igual Abigail y Luis también. Tangente a la menos 1 o arco tangente, que es lo mismo. Al final del día es lo mismo. Entonces, voy a poner el inverso. Pues de hecho aquí mismo, en las ecuaciones están a la inversa. A ver, funciones inversas aquí mismo, miren. Tangente a la menos 1, ahí está. De 7.5. De esa forma despejar el ángulo teta. Ahí está. Pues ya sabemos que para encontrarlo necesitamos forzosamente la calculadora. Entonces aquí le voy a teclear tangente inverso de 7.5, que aquí lo tenemos, 82.4. Finalmente tenemos el ángulo teta. El valor es 82.4 grados. Entonces, importante, así es como se despeja un ángulo de una razón trigonométrica. 82.4, ya tenemos ángulo teta. Grados. Pues miren, pues ya teniendo este ángulo, pues ya lo demás está fácil. La hipotenusa. La hipotenusa la pudiéramos sacar también con la tangente, de hecho. La misma tangente la usamos para sacar la hipotenusa. Vean, ¿por qué la misma tangente? Pues porque tenemos prácticamente... Ah, no, perdón. Iba a decir porque tenemos todo, pero es verdad. Requerimos de la incógnita. Entonces, puede ser seno, puede ser coseno. Miren, voy a agarrar coseno. Voy a agarrar coseno, vean, para sacar la hipotenusa. Voy a escribir aquí. Obteniendo la hipotenusa. Silencio atrás. Ya me lo terminamos, silencio. Solo 7 minutos más. A ver, primero sustituyo lo que ya tengo. Alfa, lo acabo de obtener. No, perdón. Cambio la referencia, ¿verdad? La referencia es Z ahora. Nada más voy a quitar aquí esto. Entonces, ya tengo el ángulo teta y ahora sería 82.4. Y tengo el cateto adyacente. El cateto adyacente es de 3.2 centímetros. Para obtener la hipotenusa, pues despejo. El despeje aquí de la hipotenusa me daría lo siguiente. Me daría la hipotenusa de este lado y me daría coseno de 82.4 dividiendo de este lado. O sea, es como un intercambio. Uno pasa multiplicando, el otro pasa dividiendo para despejar la hipotenusa. Vean cómo quedó. Finalmente resolvemos, ¿no? Recordando que siempre resolvemos primero las trigonométricas.
Entonces, aquí sacamos coseno de esto. Lo tenemos aquí, sería 3.2 centímetros entre el número que acabo de obtener. $24.22 centímetros. Esta es mi hipotenusa. Y ya mero termino. Ya nada más me falta sacar un dato. Exacto, 24.22. Entonces la hipotenusa es ese valor. Ya solo me falta obtener el ángulo alfa, pero ya saben cómo hacerle. Díganme, ¿cuál es el ángulo alfa? ¿Cuánto mide el ángulo alfa? 8.6. Creo que 7.6. 7.6. Pero sí. Exacto, 7.6. Sí, porque 82.4 más 7.6 da 90. Y 90 más 90 sería los 180. El 90 de acá abajo. Entonces, sí, está bien. Dijimos, ¿qué? 7.6 grados. Mide el ángulo alfa. Ya el último ángulo siempre es el más sencillo. Solamente se saca una diferencia contra 180. Que recordemos siempre, la medida de la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, independientemente del tipo de triángulo que sea, siempre da 180. Y ahora sí, ya terminamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Dudas, chicos? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, pues mañana no nos vemos, los viernes no nos vemos. El lunes no hay clases, así que nos vemos hasta el martes, y el martes es de actividad. Así que el próximo martes no olviden traer, el próximo martes no olviden traer el libro, pues los que vayan a trabajar en el salón, con el libro, ¿de acuerdo? Pues ya, sin más. Se acabó la sesión, ¿sale? Pueden retirarse, que tengan lindo día, nos vemos hasta el martes. Nos vemos hasta el martes, lindo fin de semana, lindo puente. Pueden retirarse, chicos.